¿Sabías esto? En los hospitales, el dolor no siempre viene del bisturí. A veces viene de las decisiones humanas. 1. El hombre que fue al hospital con una alarma en su interior. Un paciente en México llegó a urgencias con algo, sonando dentro de su abdomen. Literalmente. Resulta que se había tragado accidentalmente un reloj despertador mientras hacía una apuesta con sus amigos. Al principio, los médicos pensaron que el sonido venía de algún monitor, hasta que se dieron cuenta de que el tic-tac provenía del propio paciente. Lo más irónico fue que el hombre pidió anestesia local para escuchar cómo lo sacaban. Después de la cirugía, el cirujano confesó que nunca había tenido un procedimiento con cuenta regresiva incorporada. El reloj sobrevivió. El ego del paciente, no tanto. 2. La mujer que confundió pegamento con gotas para los ojos. Una mujer en Chile entró corriendo a emergencias, gritando que había perdido la vista. Los doctores se prepararon para lo peor, hasta que descubrieron que no era una enfermedad, era un pegamento industrial. Por alguna razón misteriosa del universo, el tubo estaba justo al lado de sus gotas oculares, y a las 6 de la mañana, medio dormida, eligió el frasco equivocado. Los médicos tuvieron que cortar las pestañas para separar los párpados sellados. Ella bromeó después diciendo que al menos ya no necesitaba rímel. Moral de la historia: si tus ojos se sienten más firmes que de costumbre, probablemente no sea una mejora cosmética. 3. El paciente con una planta creciendo dentro del pulmón. En Rusia, un hombre fue al hospital quejándose de un dolor en el pecho y dificultad para respirar. Pensaron que era un tumor. Lo operaron, pero no encontraron cáncer. Encontraron una rama de pino de 5 centímetros. Según los médicos, una semilla debió alojarse en su pulmón y germinó gracias al ambiente húmedo. El paciente, al despertar, dijo: "Siempre quise vivir más cerca de la naturaleza". Los doctores, por su parte, todavía no saben si deberían ponerlo en un artículo médico o en un jardín botánico. 4. El cirujano que olvidó su propio teléfono dentro del paciente. En Jordania, una mujer salió de una operación con un sonido nuevo en su interior, un tono de llamada. Al principio, pensó que era una alucinación por la anestesia, pero cuando su abdomen empezó a vibrar, el misterio quedó resuelto. El cirujano había dejado su propio teléfono móvil dentro de ella. Durante días, cada vez que alguien la llamaba, el aparato sonaba desde dentro, como un ringtone del más allá. Los médicos intentaron minimizar el asunto diciendo que fue un error humano, lo cual es cierto, pero también uno de los más sonoros de la historia médica. La paciente fue sometida a otra cirugía para retirar el dispositivo, y el doctor perdió su licencia. La ironía final: el teléfono seguía funcionando perfectamente. Si eso no es una prueba de buena cobertura, nada lo es. 5. El hombre que fue al hospital con un misil en el recto. Un veterano británico llegó a urgencias alegando una caída desafortunada. Los médicos, ya acostumbrados a excusas creativas, pidieron una radiografía. El resultado: un proyectil antitanque de 17 centímetros alojado en su interior. El paciente juró que lo había encontrado mientras limpiaba su colección militar y que accidentalmente se resbaló. El escuadrón antibombas tuvo que intervenir antes de que los cirujanos lo tocaran, por si el artefacto seguía activo. El hospital fue evacuado. Afortunadamente, el proyectil no explotó, pero el ego del hombre sí. Al salir, pidió que su identidad permaneciera en secreto. No por vergüenza médica, sino porque su esposa todavía no sabía que había perdido su pieza favorita de colección. 6. La mujer que dio a luz en el estacionamiento. A gemelos sorpresa. Una mujer en Argentina llegó al hospital pensando que estaba en labor de parto. Todo normal. Pero al bajarse del auto, su cuerpo decidió no esperar. Dio a luz en el estacionamiento, asistida por un guardia de seguridad que probablemente solo había entrenado para controlar el tráfico. Lo sorprendente vino después. Tras atender al primer bebé, la madre gritó: ¡Viene otro! Nadie, ni siquiera los doctores, sabía que eran gemelos. El segundo bebé nació minutos después, justo cuando la ambulancia llegaba para trasladarla al hospital del que acababan de salir. Los medios locales titularon: "Doble milagro con ticket de estacionamiento incluido". El guardia recibió una medalla honorífica y la madre, gratis el parquímetro. 7. El paciente que fingió un coma durante 20 años. En España, un hombre logró lo impensable: fingir estar en coma durante 2 décadas. Su familia lo cuidaba con devoción.
Los médicos seguían perplejos ante su estado vegetativo estable, y él escuchaba todo. Un día, un nuevo enfermero notó que su pulso subía cada vez que ponían fútbol en la tele. Lo pusieron a prueba con un partido del Real Madrid y efectivamente sonrió. Confesó después que se había inventado el coma para evitar responsabilidades, especialmente las deudas y su matrimonio. Cuando los periodistas le preguntaron cómo pudo mantener la farsa tanto tiempo, respondió con calma: «La paciencia es una virtud». Su esposa no lo encontró tan virtuoso. 8. El doctor que operó del lado equivocado. En Estados Unidos, un cirujano debía extirpar el riñón izquierdo de un paciente. Todo iba bien hasta que, en medio del procedimiento, alguien revisó el expediente y notó un pequeño detalle. El riñón enfermo era el derecho. El doctor había operado el órgano sano. El hospital intentó calmar la situación con un comunicado oficial. Fue un error desafortunado. Claro, también lo sería confundir el freno con el acelerador en plena autopista. El paciente sobrevivió, pero ahora depende del único riñón que no necesitaba cirugía. El médico, por su parte, suspendido indefinidamente. Algunos dicen que en la próxima operación le pondrán un GPS quirúrgico, por si acaso. 9. El hombre que fue al hospital con una anguila como tratamiento casero. En China, un hombre llegó a urgencias con un fuerte dolor abdominal y una historia que los médicos todavía cuentan en las fiestas de Navidad. Decía haber intentado un método tradicional para aliviar el estreñimiento: introducir una anguila viva por el recto. La idea, según él, era que el animal limpiara el intestino desde dentro. El problema es que la anguila, claramente más motivada que su dueño, decidió seguir nadando hasta perforar el colon y alojarse en el abdomen. Tuvieron que operarlo de urgencia para sacarla, todavía viva y visiblemente indignada. El paciente sobrevivió, pero la reputación de la medicina tradicional sufrió un duro golpe. Desde entonces, el hospital colocó un cartel en la entrada: «Sin fauna marina en el área de pacientes, por favor». 10. La enfermera que se desmayó durante su propia donación de sangre. En un hospital de Perú, una enfermera quiso dar el ejemplo donando sangre durante una campaña interna. Todo iba bien hasta que vio su propia bolsa llena. Se puso pálida, dijo: «Creo que me mareo», y cayó redonda al suelo. Los doctores, sin saber si ayudarla o seguir extrayendo la sangre, terminaron haciéndolo todo a la vez: salvarla mientras terminaban su donación. El video de seguridad se volvió viral, y la enfermera, avergonzada, tuvo que admitir que sufría desmayos con solo ver sangre. Paradójicamente, llevaba 10 años trabajando en emergencias. «Me desmayo poco, pero justo cuando es mío», bromeó luego. El hospital la ascendió, pero al área administrativa. 11. El hombre que fue al hospital por hipo y salió con cirugía cerebral. En Brasil, un hombre llegó al hospital tras 48 horas con hipo constante. Probó todo: agua, sustos, respirar dentro de una bolsa. Nada funcionaba. Finalmente, fue al médico, que, intrigado, ordenó una tomografía. El resultado fue impactante. Un pequeño tumor presionaba su nervio frénico, causando el hipo interminable. Lo operaron y el síntoma desapareció al instante. Lo irónico fue su primera frase al despertar de la anestesia: «Bueno, al menos ya no tengo hipo». La historia se volvió viral como ejemplo de cómo un síntoma absurdo puede esconder un problema serio. Aunque, siendo honestos, los doctores todavía cuentan ese caso como el paciente que casi murió por un hipito. 12. El paciente que llegó con un vaso atascado, en donde nadie debería tener uno. Un hombre de 60 años llegó a un hospital en Colombia con un vaso de vidrio incrustado en su recto. Dijo que se había caído encima de él, una excusa que los médicos han escuchado más veces de las que quisieran. Lo curioso fue que el vaso, completamente intacto, tenía grabado un logo de cerveza. El equipo médico tuvo que operar con extremo cuidado para no romperlo durante la extracción. Cuando finalmente lo retiraron, alguien del quirófano murmuró: «Brindemos por este milagro». El paciente prometió no volver a usar objetos experimentales en casa. Desde entonces, el hospital utiliza su radiografía en las charlas de prevención con el título «El vidrio no es biodegradable ni recomendable». 13. La anciana que fue al hospital porque su gato le hablaba. En España, una mujer de 82 años llegó preocupada porque aseguraba que su gato le hablaba en voz humana,
pidiéndole atún y criticando sus telenovelas. Los médicos pensaron en demencia, pero antes de diagnosticarla, decidieron revisarla a fondo. Resultó que sufría de un tumor en el oído medio que amplificaba las vibraciones de su propia voz y las confundía con un sonido externo. Tras la cirugía, el gato volvió a maullar como un felino normal. La anciana, aliviada, dijo: «Lo extraño es que el gato tenía muy buenos argumentos». Hoy el caso se estudia como una de las alucinaciones auditivas más curiosas jamás documentadas. El doctor que se operó a sí mismo en la Antártida. En 1961, un médico ruso llamado Leonid Rogozov se encontró atrapado en una base de investigación en la Antártida, con apendicitis aguda. Sin posibilidad de evacuación, decidió hacer lo impensable: operarse a sí mismo. Usando espejos, anestesia local y la ayuda de 2 compañeros que sostenían la lámpara, se abrió el abdomen, identificó su apéndice y lo extirpó con precisión quirúrgica. Tardó casi 2 horas. Al terminar, se tomó un té caliente y volvió al trabajo 2 semanas después. Su valentía lo convirtió en leyenda médica. Los demás miembros de la base todavía cuentan que el silencio durante la cirugía solo se rompía cuando el propio doctor decía: «Ay, eso sí dolió». 15. El paciente que fue al hospital por un dolor de cabeza y salió millonario. En Estados Unidos, un hombre acudió a urgencias con un fuerte dolor de cabeza y visión borrosa. Los médicos sospecharon un tumor, pero las pruebas revelaron algo insólito. Tenía una bala alojada en el cráneo desde hacía más de 20 años. Al parecer, había recibido un disparo durante una pelea cuando era joven, y nunca lo notó porque la bala se incrustó sin causar daño inmediato. Lo operaron para retirarla y descubrieron que el proyectil coincidía con un caso policial abierto, que le dio derecho a una compensación millonaria del Estado. El paciente bromeó: «Me dolía la cabeza por la pobreza, no por la bala». Hoy vive tranquilo, aunque con un souvenir metálico en su vitrina. 16. El hombre que fue al hospital por dolor de estómago y descubrió que estaba embarazado. En China, un joven de 22 años acudió al hospital con un dolor abdominal insoportable. Pensaban que era apendicitis, pero al hacerle una ecografía, los médicos se quedaron en silencio. Dentro de su abdomen había un feto, parcialmente desarrollado. Resultó ser un caso rarísimo de fetus in fetu, donde un gemelo no desarrollado queda atrapado dentro del cuerpo del otro. El hombre, confundido, solo acertó a preguntar: ¿entonces he sido padre o madre? Los doctores lograron extraer el feto sin complicaciones, y el paciente se convirtió en una celebridad local. La prensa lo apodó «el hombre embarazado». Él, con humor, dijo: «Al menos ahora sé por qué me daban antojos». Su caso sigue en los libros de medicina como uno de los más insólitos del siglo XXI. 17. La enfermera que usó café en lugar de suero. En un pequeño hospital de Bolivia, una enfermera cometió un error tan absurdo que hoy se estudia en clases de medicina como lo que nunca debes hacer. Durante una emergencia, creyó haber preparado una bolsa de suero para un paciente deshidratado, pero en realidad había llenado la bolsa con café negro, recién hecho. El paciente empezó a sentirse extrañamente despierto y su ritmo cardíaco se disparó. Cuando descubrieron el error, el doctor solo atinó a decir: «Bueno, al menos está animado». Afortunadamente, el paciente sobrevivió y, según los médicos, nunca más volvió a dormirse en una consulta. Desde entonces, el hospital tiene un cartel en la sala de enfermería que dice: «El café es para el personal, no para las venas». 18. El hombre que fue al hospital porque su loro no paraba de insultarlo. En México, un hombre llegó a urgencias con la presión por las nubes. Decía que su loro lo tenía al borde del infarto porque no dejaba de insultarlo día y noche. El doctor pensó que exageraba, hasta que el paciente mostró un video del ave gritándole cosas que no se pueden repetir en televisión. Resulta que el loro había aprendido el repertorio escuchando al hombre discutir con su exesposa por teléfono. Lo diagnosticaron con estrés severo inducido por ambiente doméstico. El médico le recetó ansiolíticos y silencio, pero el loro seguía gritando «hipócrita» desde la jaula. Al final, el paciente optó por regalarlo. El loro, según dicen, fue adoptado por un abogado. Ironía pura. 19. La paciente que resucitó en la morgue en Polonia
Una mujer fue declarada muerta tras un colapso en su casa. Los médicos certificaron el fallecimiento y la enviaron al depósito de cadáveres. Horas después, un empleado escuchó golpes dentro del refrigerador mortuorio. Pensando que era su imaginación, ignoró el ruido, hasta que un grito estremecedor lo hizo abrir la puerta. La mujer estaba viva, confundida y furiosa. La trasladaron al hospital, y su primera frase fue: «Tenía frío, no estaba muerta». Los doctores, horrorizados, admitieron que su pulso era tan débil que la dieron por muerta por error. Desde entonces, el protocolo de ese hospital exige esperar al menos 20 minutos antes de firmar un certificado de defunción. Ella, mientras tanto, celebra su segundo cumpleaños cada año. 20. El cirujano que dejó sus iniciales grabadas en un órgano. En Reino Unido, un prestigioso cirujano de trasplantes fue suspendido tras descubrirse que firmaba su trabajo, literalmente. Durante una revisión rutinaria con un escáner, los médicos notaron unas letras grabadas en el hígado de un paciente trasplantado, las iniciales del doctor. Lo hacía con un láser quirúrgico, solo por orgullo profesional, según declaró. Cuando la historia salió a la luz, el público se dividió entre la indignación y el asombro. El médico fue sancionado, aunque sus pacientes seguían vivos y sanos. Uno de ellos incluso bromeó: «Al menos mi hígado es una edición limitada». Desde entonces, en los hospitales británicos se prohibieron las firmas artísticas internas. Pero admitámoslo, pocos artistas pueden decir que expusieron su obra dentro de otro ser humano. 21. La mujer que fue al hospital con un dolor de cabeza, causado por una araña en Australia, porque, claro, tenía que ser Australia. Una mujer acudió al hospital tras días de migrañas insoportables. Pensó que era sinusitis, pero al examinarle el oído, el médico retrocedió con horror. Una pequeña araña había hecho su nido dentro. El insecto llevaba días moviéndose, causando el dolor. Usando pinzas y una linterna, lograron extraerla viva. La paciente gritó, el doctor también, y el resto del personal aplaudió como si fuera una escena de película de terror. La mujer, traumatizada, pidió anestesia solo por si acaso aún había bebés dentro. Los médicos aseguraron que no, pero desde ese día duerme con tapones, auriculares y una oración. Australia, el único país donde incluso tus migrañas tienen patas. 22. El paciente que llegó con un cuchillo y pidió que se lo devolvieran. En México, un hombre ingresó al hospital con un cuchillo clavado en el abdomen. Sorprendentemente, estaba consciente, calmado y hasta bromeaba con el personal. Los doctores lo prepararon para cirugía, pero justo antes de entrar al quirófano, el hombre preguntó algo que dejó a todos en silencio. ¿Pueden guardarme el cuchillo? Es de mi mamá. Los cirujanos pensaron que deliraba, pero no. El arma pertenecía al juego de cocina familiar, y él temía que su madre lo castigara más por perder el cuchillo que por la herida. La operación fue un éxito, y cuando despertó, lo primero que dijo fue: ¿y mi cuchillo? Al final, el hospital se lo devolvió, limpio y desinfectado, aunque probablemente con un nuevo valor sentimental, y una historia digna de sobremesa. 23. El médico que diagnosticó apendicitis por WhatsApp. En Argentina, una madre desesperada le mandó una foto del abdomen de su hijo al médico de la familia a las 3 de la mañana. «Doctor, está muy pálido y le duele aquí», escribió. El médico, medio dormido, revisó la foto, notó la postura encorvada y el brillo del sudor, y respondió: «Eso es apendicitis. Llévelo ya». 3 horas después, en el hospital, los cirujanos confirmaron el diagnóstico. La operación fue perfecta. La madre, agradecida, le ofreció pagarle una consulta. El doctor solo respondió: «Deposite los 50 pesos en mi cuenta de WhatsApp Premium». Desde ese día, en su pueblo lo conocen como el doctor del chat milagroso, y aunque no recomienda la telemedicina improvisada, admite que nunca una selfie salvó una vida tan rápido. 24. El hombre que se tragó un encendedor por curiosidad. En Turquía, un joven llegó a urgencias con un fuerte dolor de garganta y estómago. Al hacerle una radiografía, los médicos vieron algo brillante: un encendedor. El paciente confesó que lo había tragado para ver si el fuego se sentía por dentro. Los doctores, entre el horror y la risa, procedieron a extraerlo quirúrgicamente. Afortunadamente, el objeto no había explotado, aunque uno de los cirujanos bromeó: «Si eructaba, encendíamos la lámpara». Tras la operación, el joven prometió:
no volver a experimentar con objetos inflamables. Los médicos no estaban tan seguros. Al despedirse, uno le dijo: «Por favor, si te entra curiosidad otra vez, prueba con una linterna». 25. La mujer que llegó al hospital porque su perro la mordió el alma. En Colombia, una mujer apareció en urgencias con una historia tan absurda que el doctor pidió grabarla para creerla. Llorando, explicó que su perro la había mordido el alma. Tras descartar heridas físicas, el médico intentó calmarla. Ella insistía en que, al mirarla, el animal le había robado la energía positiva. Finalmente, el psiquiatra determinó que sufría un episodio de estrés y depresión severa. Después de un par de sesiones, volvió sonriendo con el perro. «Ya lo perdoné», dijo. El médico suspiró, aliviado, hasta que ella añadió: «Aunque todavía creo que me habla en sueños». El caso quedó registrado como mordedura emocional canina. No hay antibiótico para eso, solo paciencia. 26. El hombre que fue al hospital con un huevo duro en el oído. En Filipinas, un hombre llegó al hospital asegurando que tenía algo redondo y sólido dentro del oído. Los médicos pensaron en un tapón de cera o una canica, pero no, era un huevo duro, perfectamente pelado. Cuando le preguntaron cómo había llegado ahí, dijo que su primo le recomendó un método casero para aliviar el dolor de oído: poner algo tibio para sacar el aire malo. Lo malo fue que el huevo se enfrió y se atascó. El personal tardó 40 minutos en extraerlo. El paciente, agradecido, preguntó si podía llevárselo. El médico respondió con una sonrisa forzada: «Sí, pero por favor, no lo desayune». 27. El paciente que fue al hospital con el cerebro lleno de cinta adhesiva. En Estados Unidos, un hombre llegó a urgencias tras golpearse la cabeza con un martillo. Los doctores esperaban una fractura, pero la radiografía mostró algo más insólito: restos de cinta adhesiva dentro del cráneo. Resulta que el hombre había intentado curarse una vieja herida cubriéndola con capas de cinta industrial durante meses, hasta que los residuos se filtraron y causaron una infección. Los médicos retiraron pedazos derretidos y le preguntaron por qué no fue al hospital antes. Él respondió: «Porque el duct tape lo arregla todo, ¿no?». Los doctores no sabían si reír o llorar. Desde entonces, el hospital colocó un cartel en urgencias: «El duct tape es para caños, no para cerebros». Y ahí lo tienes. 27 pruebas de que los hospitales no solo curan el cuerpo, también documentan los límites del ingenio humano. ¿Tú cuál crees que merece una medalla al absurdo? Escríbelo abajo, si no estás en urgencias.